Hola, muy buenas tardes a todos, los saludo. Soy William Hernández. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y en este momento quiero que compartamos un momento bien agradable con este precioso tema, el calendario hebreo, cuarta parte, el significado de las fiestas, la continuación. Así que antes de seguir, les quiero desear que Dios una vez más los bendiga y que estén bien junto con sus familias. Vamos a inclinar el rostro para poder entender, poder disfrutar, poder pasar un momento maravilloso y bien especial en la compañía de nuestro Dios. Amado Padre, en este momento, a través del Señor Jesús, nuestro abogado, nos presentamos ante ti para pedirte de que tú nos dirijas, nos asistas, tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, podamos comprender, entender, apreciar, gustar y poner como un estilo de vida todas tus enseñanzas. Muchas gracias, junto con todas las personas que estamos en este momento, te queremos pedir de que tú nos dirijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así que entonces para hoy entonces tenemos calendario hebreo, cuarta parte, y es el significado de las fiestas, la continuación. Bien. Así que en el tema anterior habíamos llegado hasta el día de la fiesta del Pentecostés. Bien. Habíamos llegado hasta el día del Pentecostés. Hoy vamos a ir a mirar algo que sucede en el cielo. Sabemos de que estamos viendo de que estos eventos el Señor Jesús vino a cumplir con todo lo que Él había mandado al pueblo de Israel bajo los símbolos. Ahora viene la realidad, ¿sí? En Cristo, el cumplimiento. Donde entonces en el santuario celestial vimos de que el Señor Jesús entra al santuario celestial y estamos viendo estos acontecimientos maravillosos. Quiero una vez más, antes de seguir, quiero que miremos y retomemos y miremos una vez más este precioso video acerca del tabernáculo, que siempre lo he estado colocando y es especial y muy precioso. Bien, donde podemos una vez más apreciar una copia del santuario que Dios tiene en el cielo. La estructura, su casa, el tabernáculo del testimonio. Sí, entonces, qué precioso. Es maravilloso y muy lindo el tabernáculo del testimonio. Nos habla de esta estructura de la cual tiene una enseñanza espiritual acerca del plan de la salvación. Todo lo que Cristo lograría para poder salvarnos. ¿Sí? Qué maravilla, qué precioso. Bueno, está el lugar, bueno, aquí vamos, lugar santo, lugar santísimo, una vez más. Ya hemos aprendido eso desde el primer video. Les recomiendo que si no han visto los otros videos, pueden entrar ahí a mi perfil y ahí están grabados en secuencia para que entren y los vean. Desde el primero, calendario hebreo, primera parte, calendario de la creación. Bien. Ahora, hoy vamos a ir a ver algo muy especial y por eso quiero que nosotros una vez más recordemos esto tan lindo, ¿sí? Sabemos de que ya Dios nos ha enseñado que Él tiene un templo en el cielo, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 16:1, ¿sí? Así de que hay muchos textos y Apocalipsis y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de los símbolos del santuario terrenal y especialmente todos los sucesos en el santuario celestial después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Que también lo que pasa en el santuario celestial, entonces el Señor, eso tiene una proyección en la tierra, nosotros lo vimos. El lugar santo. Hoy vamos a ir a mirar algo más profundo para poder entender lo que nosotros vamos a ver, porque Jesús entra al santuario celestial, ¿sí? Después de su resurrección. Y el lugar santísimo, 2 compartimientos, muy interesante. El arca del pacto y entonces
hemos estado aprendiendo. Esto es la vestimenta del sumo sacerdote para un día especial. Una vez al año entraba al lugar santísimo bajo los símbolos. Cuando el sumo sacerdote ahí entraba una vez al año. Eso es muy interesante. Vamos a ir aprendiendo hoy. Bien, ahí está el lavacro, ¿sí? Toda una orden de parte de Dios que lo hicieran conforme al modelo. Y entonces aquí está el santuario. Precioso, precioso. Así de que estas son las maravillosas obras de Dios. Precioso como Dios nos da a conocer su casa. Es maravilloso para todas las personas, para todo. Qué lindo saber de que en el verdadero tabernáculo está el Señor Jesús. Bien, ahí está el candelabro de los 7 brazos. Cuando el apóstol Juan vio a Cristo entre el candelabro, se paseaba entre los 7 brazos. Interesante, maravilloso. Así de que esto es muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Dios quiere que pongamos nuestros ojos en el santuario celestial por la fe lo que está haciendo Jesús allí. Acordémonos de que la promesa en la Santa Escritura es de que Dios va a llevarnos a ese santuario, al verdadero tabernáculo que hizo el Señor y no el hombre. Bien, mientras pasan las imágenes quiero leer algo que encontré en Éxodo 15, en el cántico de Moisés y de María. Y en el versículo 16 dice, en adelante, dice: caiga sobre ellos temor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Cómo? Dijo María, la hermana de Moisés, que Dios iba a entrar al todo su pueblo, de todas las edades, en el lugar de su santuario que él hizo, no en el de Moisés. Aquí no caben 100 personas dentro, no, es en el verdadero tabernáculo. Lee el texto y ve y confírmalo y verá. Es maravilloso. Bien, listo. Ahora, ya que hemos visto esto, entonces, bueno, vimos, una vez más estamos repasando un poco. Ahí están los 10 mandamientos, ya vimos, ¿no? Los 10 que escribe Dios, y aquí este que escribe Moisés, el libro de la ley, del cual ya vimos el calendario hebreo, que quiero, si no han visto en los demás videos, vuélvanlo a ver para poderlo entender. Ya pasamos por eso, ahora estamos viendo el significado de las fiestas, ¿no? Y también su cumplimiento. Bien. Ahora vamos entonces a seguir. Aquí está. Este fue el orden de los días que cae el año en que Cristo Jesús murió, y entonces vamos aquí en el Pentecostés, o la fiesta del grano nuevo. Bien. Así pasó. Acordémonos de que el mes era de 30 días. Dios lo había puesto de 30 días y este era el orden. Sí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12. Y así cayó. Más adelante, en el año en que muere el Señor Jesús, ya habían hecho un cambio en el calendario. Habían puesto meses de 29 y 30, 29 y 30. Por eso tenemos nosotros la diferencia. Y hay, por ejemplo, ustedes miran desde acá y ya miran un cambio de fecha. Y acá miran, pero el orden que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿sí? El que se cumplió cuando lo saca de Egipto, ese año, este es el orden. Porque cada uno era de 30 días, conforme a las fases de la luna, que ya lo vimos. ¿Ok? Bueno. Así que entonces vamos a ir a mirar una vez más. Vamos a retomar un poco qué es lo que pasa en el cielo.
en este día un poco más. Vamos a comprender un poco más. Ya en el pasado vimos, pero ahora vamos a ir a profundizar un poquito más. Está la estructura. Aquí tenemos al sacerdote lavándose las manos, era un ministerio, eso lo vamos a ver. Y bueno, Jesús estuvo 40 días acá en la tierra. ¿Sí? Eso está en Hechos de los Apóstoles, los versículos 1, 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y vimos de que al final de esos 40, a los 40 días se va al santuario y duran 10 días a los 50 para que caiga el Pentecostés. ¿Sí? Acordémonos de que el Pentecostés eran 50 días o 7 semanas a partir del 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y decía que después del séptimo sábado entonces la fiesta. Ahí está bien, ¿ok? Así de que él estuvo 40 días y entonces vamos a ir a mirar qué pasó en esos 10 días según lo que nos dice la Santa Escritura. Y vamos a ver qué pasó en el santuario antes de que el santuario fuera puesto en, o sea, antes de que iniciara su servicio. Mira lo que pasa. Antes de que Dios iniciara el servicio en el santuario, mire lo que sucede. Tiene como título Ungimiento del santuario y preparación del oficio sacerdotal para iniciar su servicio en el santuario. Consagración de Aarón y de sus hijos. Dice Levíticos 8:2. Toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto lo dice en Levíticos 8 en adelante. Versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió con la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Esto es algo lindo para profundizar, ¿sí? Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés, que decía santidad a Jehová. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios. ¿Sí? Mira lo que dice ¿qué fue lo que hizo Moisés? Y la fuente y su base para santificarlos. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto, les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliarse sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los 2 riñones, la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Mire esto que está pasando en esto tan solemne que están haciendo, que es antes, o sea, es como preparando para la inauguración del servicio en el templo. O sea, maravilloso, mire lo que dice. Y lo degolló el carnero. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor.
y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos, las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, puso Moisés de la sangre del lóbulo de sus orejas derechas sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en manos de Aarón, y en las manos de sus hijos se hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar del holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció ofrenda encendida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora mira el versículo 30 de Levíticos 8. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Versículo 33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiaros. Estamos viendo algo que Dios, esto es ellos hacían una administración de la copia celestial. O sea, esto era una copia del celestial, ¿sí? Qué impresionante. A la puerta del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Qué lindo, miren esto, esta preparación que hubo tanto del tabernáculo como de Aarón y sus hijos para iniciar su ministerio en el tabernáculo terrenal. Qué lindo. Mira qué precioso esto. Qué solemnidad. Ahora, el Señor dura 40 días y se va y dura 10 días. Por eso, la preparación para él iniciar su sacerdocio en el santuario celestial, hemos visto cómo Dios preparó acá en el santuario terrenal. Qué maravilla, son 10 días, ¿sí? Porque después de ellos estar ungidos y todo, tuvieron que esperar 7 días más, y todo lo que pasó. Entonces hay un lapso de tiempo, ¿sí?, aproximado de 10 días. Por eso da exactamente con el Nuevo Testamento el cumplimiento en Cristo. Dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Acordémonos de que nosotros estamos aprendiendo qué pasa en el cielo, y ahora que de lo que pasa en el cielo hay una repercusión aquí en la tierra, hay una manifestación. Dice: habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. ¿Quién? Cristo. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, claro, mira lo que pasa. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial
Había iniciado su ministerio como sacerdote en el santuario celestial. ¡Qué precioso! De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¡Qué precioso! Pero ahora, yo quiero mostrarles algo, porque en el lapso en que el Señor Jesús resucita y pasa al Pentecostal, hay algo que pasa en el cielo, aparte de la preparación y el ungimiento para el Señor Jesús, o sea, aparte de toda la preparación para iniciar el servicio, hubo algo en el cielo. Hubo algo y Apocalipsis nos lo menciona y quiero leerlo, no lo quiero dejar pasar. Apocalipsis, el capítulo 12, menciona que antes Adán y Eva, ellos eran los representantes de la tierra. Cuando ellos pecan, le ceden el dominio y la representación a Satanás. Así que quien iba al santuario celestial era Satanás. ¿Por qué? En Job encontramos de que Satanás iba a presentarse con los hijos de Dios en los concilios que Dios hacía en el santuario. Él iba entre ellos. Y ustedes lo pueden leer y la historia de Job es muy bien conocida. Bien, él era el representante, él iba allá. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Ahora vamos a ir a mirar hasta cuándo. No lo voy a decir yo, lo va a decir la palabra de Dios. Mira. Dice. Quiero leer el Apocalipsis 12 a partir del 1. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Aquí vemos de que el Señor Jesús asciende, ¿sí?, para Dios y su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué hubo en el cielo? Impresionante, mira. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hubo una gran batalla en el cielo. Cristo obtiene la victoria en la cruz del Calvario y se desata una gran batalla después de su resurrección. ¿Dónde? En el cielo. Satanás es vencido y echado acá a la tierra. Acordémonos lo que pasa con Faraón. Él es vencido y echado a lo profundo del mar. ¿Sí? Pero en este entonces aquí hay una guerra en el cielo. El versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde? En el santuario celestial. Otra vez hay otro texto que menciona día y noche. Mis amados hermanos, vea que la palabra de Dios nos está dando unas definiciones maravillosas, no son invenciones humanas. Hay una contabilidad de tiempo en el cielo, día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ahí vemos toda la guerra que hubo. Y ustedes son testigos mediante lo que Dios nos ha dado a conocer de la historia, de toda la guerra que le hizo el Imperio Romano al pueblo de Dios y toda la sangre que se ha derramado. Es la guerra que ha hecho el enemigo
a nuestros hermanos, al pueblo de Dios y a nosotros. ¿Bien? Así de que entonces, qué impresionante ahora. De esto que sucede en el cielo, que Satanás es arrojado fuera, Lucas capítulo 10, versículo 18, ¿sí? Lucas capítulo 10, versículo 18. Mira lo que dice. Lucas capítulo 10, versículos 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí se está mencionando Jesús de la caída que tuvo Satanás al inicio, porque él tuvo dos echadas del cielo. La Biblia lo dice, no yo. Job dice que ahí estaba entre los hijos de Dios. Ahora el Señor Jesús dice también en otra parte, se me va el texto, donde el Señor dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y que ahora había venido el juicio. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde? Del santuario celestial. El Señor Jesús lo estaba diciendo, y la Biblia lo dice. Ese evento ocurrió. Es algo muy importante. Bueno, seguimos. Así de que entonces en ese lapso de tiempo sucede esta guerra en el cielo, el Señor Jesús ya teniendo su victoria, Él ahora, Satanás era el representante de nosotros, es echado a la tierra. Ahora quien toma el lugar en representación de nosotros es Jesús, el Señor, nuestro amado Creador y Redentor, nuestro Jesús que nos ama tanto, el Señor ahí, representante de nosotros, con mucho amor y mucha alegría, ¿sí? Con una fiesta en el cielo, muy grande, porque ya teníamos un representante que no nos iba a acusar, sino que iba a estar intercediendo por nosotros. Es algo maravilloso, glorioso, ¿sí? Vamos a ir a mirar el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal, para poder tener una visión clara de cómo es ese ministerio, ¿sí? Vamos a ir a mirar, mire qué precioso. Mientras de mañana y tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Este era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debía hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube del incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como monumentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron esparcidos como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada, sí que era una aproximación tipo 9 de la mañana y 3 de la tarde, el continuo sacrificio, ¿sí? Matutina y vespertina, ahí dice, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y ofrecían sus peticiones al Dios de Israel. En esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de adoración, mira con satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por los pecados cometidos y las bendiciones necesarias. Qué lindo, el Señor Jesús dio su propia vida como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, su sacrificio, el continuo sacrificio, todos los días la disposición del perdón. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Sigue diciendo, el pan de la proposición, que era donde se colocaban en la mesa los panes de la proposición, se conservaba siempre ante el Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba el pan de la proposición, o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el rostro del Señor, según Éxodo 25:30. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo.
En el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo y el pueblo aún dependía de su generosidad tanto para las bendiciones del alimento temporal como las del espiritual. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, según Juan 6, 48 al 51. Sobre los panes se ponía incienso, cuando se cambiaba cada sábado para reemplazarlo por panes frescos. El incienso se quemaba sobre el altar como un recordatorio delante de Dios. Mira que cada sábado cambiaban estos panes. Ahora, la parte más importante del servicio diario, ¿sí?, era la que se realizaba en favor de los individuos. Dice: el pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados y así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente sobre ese cordero, ¿sí? Luego mataba al animal con su propia mano y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre, ¿nos queda claro? En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, pero el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón diciendo: la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levíticos 10:17. Las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Esto es muy importante aprenderlo y comprenderlo, ¿sí? Sea por medio de la sangre o sea por medio del sacerdote, el pecado entraba al santuario, ya era quitado de la persona, ¿sí? La persona tenía fe en Cristo como el Cordero que iba a venir a morir por sus pecados en el futuro. Ahora, tal era la obra que se hacía durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados, claro, y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar, y así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16, 19. Cristo en su santuario, página 35.2 a la 37.1. Mira qué interesante y qué lindo esto que acabamos de nosotros aprender. Mira lo que pasaba. Pero había un día especial de expiación. Uno de todo el año había un día dedicado a eso. Y nosotros ya estamos escuchando expiación, el día de la expiación. ¿Qué cuál es? El 10 del séptimo mes. Bueno, seguimos. No me voy a adelantar tanto. ¿Bien? Así de que durante todos los días el sacerdote hacía acá todo lo que ya nosotros hacíamos. Venía la persona, pasaba en un sentido figurado al corderito, el corderito entonces tomaba el lugar de la persona, el sacerdote lo entraba, la persona lo degollaba, ahí lo vimos, y así era, la palabra de Dios también lo menciona. Así de que entonces él hacía todo acá y después entraba al lugar santo, y este era el velo, acá está corrido, y hacía acá, pero todos los días durante el año estaba acá, pero un día en el año pasaba a hacer la purificación al lugar santísimo y tenía que purificar todo el santuario. ¿Cómo es esto? Esto es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Esto hace parte del Evangelio del Señor Jesucristo. Esto lo instituyó Jesús y Él mismo se encarga de explicarnos, solo que tenemos que darle la oportunidad, abrir nuestro corazón, apreciar estas cosas. ¿Amén? Bien. Ahora, seguimos. Cristo en el lugar santo del santuario celestial. Vamos a ir a mirar. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor inicia su ministerio. Y Apocalipsis nos menciona algo precioso. Apocalipsis 10 del 9 en adelante. ¿Qué dice? Apocalipsis 10 del 9, Apocalipsis 1, 9 en adelante. Apocalipsis 1, 9 dice:
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mira, él volvió y ve los 7 candeleros. Ahí está. Y dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas. Mira que él ve algo físico, pero ahora el Señor le va a decir qué significa eso físico. Mira lo que dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¡Qué lindo! Las 7 iglesias, acordémonos, las 7 iglesias es el periodo de todas las iglesias hasta el momento del juicio, hasta el último tiempo, hasta el tiempo del fin. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Pero acordémonos de que había un día de expiación, un día que iba a entrar. Así como el sacerdote entraba un día, Cristo también. Y para allá vamos, paso a paso, vamos paso a paso. No me quiero adelantar. Así que entonces lo hemos visto, Apocalipsis nos menciona entonces al Señor Jesús ahí. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Gloria a Dios, gloria sea al Señor Jesús. Ahora, vamos a ir a mirar la adoración celestial. ¿Bien? Mira, Apocalipsis 4, 1 en adelante dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono, miren esta parte aquí, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a ir a mirar entonces. Vamos a ir a mirar, aquí les quiero mostrar una vez más. Dice que delante del trono, acordémonos de que la Biblia menciona, Dios asienta su trono en 2 lugares, en el lugar santo y lugar santísimo. Eso lo dice la Santa Palabra. Tanto en el arca del pacto como, ¿en dónde?
Dice que al frente del trono está el candelero. Acá no está al frente porque hay una división y el que está al frente es el altar del incienso. ¿Sí? El candelero está al frente del pan de la mesa de la proposición, donde habían 2 filas de panes. Cristo dice, yo soy el pan vivo. Y eso es símbolo es símbolo de Dios. Entonces, qué maravilla, tanto del Padre como del Señor Jesús. Amén. Así de que esto es precioso. Seguimos, dice, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué solemnidad! ¡Qué maravilloso! Una figura de las cosas celestiales. Vamos a ir a mirar una vez más. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Era símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los 2 lugares santos eran figura de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 9:9 y versículo 23 y Hebreos 8:2. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio que allí ardían 7 lámparas de fuego. Vio también a un ángel que tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 4:5 y 8:3. ¿Sí? Sí ve que hay 2. Vemos el trono al frente del candelabro, pero ahora vemos a un ángel que está ofreciendo incienso, en otro suceso, incienso al frente del trono. ¿Sí? Que quiere también, ahí está el arca del pacto. Ahora, Moisés sigue diciendo, se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio que ardían allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su pacto, Apocalipsis 11:19, representada por el arca sagrada construida por Moisés para contener la ley de Dios. Estos sacrificios y todo fue por haber transgredido la ley de Dios. Eso lo debemos tener claro, y ningún mandamiento puede cambiar. Ningún edificio dice, Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolo de las cosas celestiales. Hechos 7:44, Hebreos 9:21 y 23, eso lo hemos leído. Y Juan dice que vio el santuario celestial, ese santuario en el cual Jesús oficia en favor de nosotros, es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. ¿Sí? Por lo menos Hechos 7:44, quiero leerlo porque me parece que aquí no lo hemos leído. Hechos 7:44 dice la palabra de Dios. Mira, dice lo siguiente. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Qué maravilla. Bien, seguimos. Ningún edificio terrenal podía representar la grandeza y la gloria del templo celestial. La morada del Rey de Reyes
donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él, en un solo compartimento. Millones de millones, según Daniel 7:10. Daniel el capítulo 7, el versículo 10, quiero que lo leamos. Es maravilloso, ¿sí? Por eso Dios nos está llamando a que pongamos nuestros ojos en el santuario celestial. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía. Quiero leerlo desde acá, desde atrás. Me encanta esta descripción del Padre Celestial, es muy hermosa, muy tierna. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es en el lugar del arca del pacto, el lugar santísimo. Ahorita lo vamos a ver. Dice: de este templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en adoración, sin embargo, Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios, que eso fue lo que ya hemos visto. Sí, en el calendario hebreo, la segunda parte lo vimos, y ahora estamos viendo el cumplimiento. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo la ministración típica consistía en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo, ¿sí? Y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Ya vimos, todos los días del año entraba al lugar santo, pero un día en el año entraba al lugar santísimo para la expiación del tabernáculo. Bien, como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así en el servicio diario el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Muy importante tener esto en cuenta. ¿Sí ve lo importante de nosotros apreciar estas cosas? Ahí está. Bien. Entraba, acordémonos que el sacerdote salpicaba en el velo, todos los días del año salpicaba, si no comía la carne entraba el sacerdote, el pecado. Entonces por eso el Señor nos está diciendo, Dios nos libra, Jesús nos libra a nosotros del pecado, amén, pero ahora pasa algo allá, pasa algo y Él quiere que lo entendamos así. No solamente nos fijemos en lo que pasa en nosotros, somos libres del pecado y ya, nomás no, Dios tiene algo para hacer. Y quiere que no solamente miremos las bendiciones que Dios hace en nuestra vida, sino lo que Él está efectuando en el santuario celestial. Así que aquí tenemos el séptimo mes. Este fue el orden de los días que cae en el año en que Israel sale de Egipto. ¿Sí? Y vamos a seguir. ¿Bien? Así de que entonces vamos a ver. Seguimos. Primer día del séptimo mes. Vamos a ver. Vamos a ir a mirar. ¿Cómo es eso? Dice, Levíticos 23, 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis,
y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este primero es el sábado de trompetas, cae en luna nueva. Acordémonos de las lunas nuevas, pero este primero de este séptimo mes es un sábado. ¿Bien? Así de que entonces él lo instituyó para los hijos de Israel. Vamos a ver qué quiere decir. Era sábado de trompetas. ¿Cómo es eso? Seguimos. Debían recibir las instrucciones de Moisés y comunicarlas al pueblo por medio de las trompetas. Estos instrumentos producían sonidos especiales que el pueblo comprendía, moviéndose entonces en la forma correspondiente. Daban un anuncio. Los trompeteros daban primero una señal para llamar la atención de la gente. Luego todos debían estar atentos y obedecer el sonido claro de las trompetas. No había confusión de sonido en las voces de las trompetas. Por lo tanto, no había excusa para la confusión en los movimientos. El jefe de cada compañía daba instrucciones definidas con respecto a los movimientos que debían ejecutar, y ninguno que pusiera atención era dejado en la ignorancia con respecto a lo que debía hacer. Un anuncio, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Bien? Muy interesante y precioso. Así que entonces vamos a ir a mirar cómo sigue enseñándonos. La fiesta de las trompetas, anuncio y preparación para el cercano juicio o el día de la expiación. Eso hacía exactamente 10 días antes del día de la expiación, ¿sí? 10 días antes del día de la expiación, el primero sonaban las trompetas. Todos tenían que hacer los arreglos necesarios para este día. Era uno de los días más solemnes que habían en cuanto a este rito sagrado. Impresionante. Ahí vamos paso a paso para allá. ¿Bien? Ahora, era el tiempo, vamos a ir a mirar algo que sucedió en el pueblo de Israel y ellos celebraron estas fiestas de las trompetas. Vamos a mirar y dice, era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas. En una plataforma de madera erigida en una de las calles más anchas y rodeada de todas las direcciones por los tristes recuerdos de la gloria que se había desvanecido de Judá, se encontraba Esdras, ahora anciano. ¿Se acuerdan Esdras, el sacerdote? Bueno, ahí mismo. A su mano derecha y a su izquierda estaban reunidos sus hermanos los levitas. Mirando hacia abajo desde la plataforma, sus ojos recorrían un mar de cabezas. De toda la región circundante habían reunido los hijos del pacto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Sin embargo, allí mismo se notaban evidencias del pecado de Israel. Los casamientos mismos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos lo comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escuchaban con reverencia las palabras del Altísimo. Al serles explicada la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Pero era un día de fiesta y regocijo, una santa convocación. El Señor había mandado al pueblo que observase ese día con gozo y alegría, y en vista de esto se les pidió que refrenasen su pesar y que se regocijasen por la gran misericordia de Dios hacia ellos. Nehemías dijo, Día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, vuestra fortaleza. Amén. La primera parte del día se dedicó a los ejercicios religiosos,
Y el pueblo pasó el resto de tiempo recordando, agradeciendo las bendiciones de Dios y disfrutando de los bienes que él había provisto. Se mandaron también porciones a los pobres que no tenían nada que preparar. Había gran regocijo porque las palabras de la ley habían sido leídas y comprendidas. Al día siguiente se continuó leyendo y explicando la ley, y al tiempo señalado, el 10º día del 7º mes, se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del día de la expiación. Mira qué impresionante, que era un llamado a el pueblo a que volvieran a la palabra. Es impresionante. Los llaman, les explican la palabra, volveos a la palabra, volveos al evangelio, volveos a los mandamientos. Así que el día de trompetas, antes de Jesús entrar al lugar santísimo en el santuario celestial, ¿sí?, también se da la orden, y Conflicto de los Siglos, página 446 a punto 3 al punto 4 dice: también se da la orden, clama voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como ¿qué? Como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Acordémonos de que el día de expiación, el día que se hacían y todas estas cosas se hacían en favor del que creía en Cristo, del pueblo de Israel. Tengámoslo en cuenta, que lo que está pasando en el santuario celestial es a favor de nosotros como pueblo de Dios aquí en la tierra, mis hermanos. Es muy importante esto, por eso Dios nos llama a que pongamos nuestros ojos en el santuario celestial. Bien, ahora, lo que está pasando allí, y vamos a ir a mirar en qué parte estamos. Buenísimo esto. Ahora, dice, Dios dice además, y con todo me buscan de día en día y tienen deleite en aprender mis caminos como si fuera nación que obra justicia y que no abandonan la ley de su Dios. Isaías 58, 1 y 2. Así que se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. El día de las trompetas era un anuncio a llamar a la Biblia, a los mandamientos, a la salvación por la fe en Cristo. El profeta indica, como sigue la ordenanza que ha sido violada: los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Así de que en el tiempo, de ahí en adelante, ¿qué pasó, mis hermanos? El llamado al pueblo, a toda la cristiandad, a todo el mundo: volveos a la palabra, volveos a la palabra, la sola escritura, la sola gracia, volveos a los mandamientos. Claro, Dios levantó muchísimas voces que sonaban como trompetas, sonaron como trompetas, mis hermanos. ¿Preparando para qué? Porque viene un día solemne, el día del juicio, el día de la expiación en el santuario celestial, para su pueblo, para nosotros. Bien, ahora, es muy importante el llamado al mundo a volver a Cristo, a su palabra, a su manda, primero a la iglesia y también a que el mundo también acepte, ¿sí? Porque sobre todo pesa la responsabilidad, ¿no? Pero especialmente a la iglesia. La iglesia, para que la iglesia lleve el mensaje también al mundo, a ganar almas para el Señor. Así de que Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y yo estaba, aquí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y el día del Señor, según la Santa Escritura, ahí profundizamos, y que lo vimos desde el calendario hebreo, desde el inicio, eso lo vamos a profundizar más, fue en un día sábado. En un día sábado. El primero del mes, del séptimo mes, el primero del séptimo mes era sábado. Trompeta. Y dice, y oí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Saben, mis hermanos, de que en el mes séptimo, a ver si lo tengo acá, en el mes séptimo, acá,
esto, cada mes sonaba una trompeta. En el primer mes sonaba al inicio, en la luna nueva, un trompetazo. En el segundo, ¿sí? 2 trompetazos y así sucesivamente. ¿Sí? En el tercero, 3 trompetazos, en el cuarto 4, 5 trompetazos, sexto y en el séptimo 7 trompetazos. Así sucesivamente, con todos los meses, a cada uno, cada mes era el toque de las trompetas. O sea, aquí tenemos el sonido de 7 trompetas. Quería decir eso. Bien, entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y ya lo hemos leído, estaba el Señor Jesucristo. ¿Sí? 7 iglesias. Un mensaje para las 7 iglesias. ¿Sí? Las 7 iglesias es la historia de la iglesia desde los días de que el Señor Jesús asciende al cielo hasta su segunda venida. Bien, ahora, fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, y a Filadelfia y la Odisea. Yo soy el que vivo, y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. La última iglesia se llama la Odisea y se llama pueblo del juicio. Es del griego 2993, Laodiquea. Es un compuesto entre estos dos referencias de Strong. Y esta primera, del griego 2992, es gente, multitud y pueblo. Y la segunda, sí, que es dique, es condenación, castigo, justicia. ¿Qué significa esto? Pueblo juzgado, pueblo del juicio. ¿Sí? ¿Eso qué tiene que ver con el día de la expiación, mis hermanos? Vamos a ir a mirar a ver qué más Dios nos dio evidencia para mostrar este evento impresionante. ¿Sí? Vamos a ir a mirar. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, Apocalipsis 6:12. No solo predecía las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ellas, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. El revelador describe así la primera de las señales que iban a predecir el segundo advenimiento. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como toda de sangre. Acordémonos de que las trompetas no era solamente lo que daban anuncio de voces. Jesús dijo que si los hombres no claman, las piedras van a clamar. ¿Sí? Vamos a ir a mirar. Estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En el cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes, desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió con las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Creo que muy poco estamos enterados de esto y es bueno saberlo, mis hermanos. ¿Qué es lo que ha estado pasando?
Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 70 pies de altura, 20 metros de alto. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. ¿Sí? Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 349-351. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas se puede leer el propósito de Dios. Se encuentra entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en nosotros, en hombres y mujeres, un sentido del peligro que corren. ¿Qué pasa si nosotros morimos? O sea, no somos advertidos que Dios va a hacer un juicio. Es algo muy importante, hay que estar pendientes, ¿sí? Bueno, también hubo otro, habla en 1833, ¿sí? Se cumplió una lluvia de meteoritos y fue este el más extenso y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se había registrado, pues sobre todos Estados Unidos el firmamento estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en la mente de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur eran lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Eso está escrito, los grandes eventos del siglo más tarde, capítulo 28, párrafo 1 y 2. En el Journal of Commerce, periódico del comercio de Nueva York, el 14 de noviembre de 1833 se publicó un largo artículo referente a este fenómeno maravilloso. Y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, en el único sentido en la cual es posible que sea literalmente verdadero. Así se desplegó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había expresado a sus discípulos: cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Aquí habla acerca de la segunda venida, ¿sí? Pero saben una cosa, mis hermanos, que la segunda venida está dentro del juicio del día de la expiación. Y eso lo vamos a ir a ver, ¿sí? Entonces ahí está, ¿ok? Aquí estamos en el día 10, ahí cayó el día 10. El día de la expiación, estamos en el 1, el de trompetas, ¿no? Estaba anunciando el día de la expiación. ¿Bien? Viene el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Ahora, el día del séptimo mes, día de la expiación, la purificación del santuario. ¿Sí? Levíticos 23:23 dice: el Eterno dijo a Moisés: di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado, se anunciará son de trompeta y habrá asamblea santa. Aquí está. Este fue el orden, ok, conforme al calendario hebreo, en el orden en los días en que fue el pueblo libertado. Aquí, anunciaba. ¿Sí? Ningún trabajo servil haréis, ofreceréis al Eterno una ofrenda abrazada al fuego. El Eterno agregó: el 10º día de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis.
Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde del siguiente. Guardaréis vuestro reposo, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bien, aquí lo tenemos, séptimo mes del calendario hebreo. ¿Sí? Cumplimiento en el cielo. El día de la expiación. ¿Qué hacían ahí en el día de la expiación? ¿Qué era lo que hacían? Vamos a ver. Aquí hay un anuncio del día de la expiación, mis hermanos. Y dice que, bueno, era el 10 del séptimo mes. Pero hay algo muy importante. ¿Saben una cosa, mis hermanos? De que la Biblia menciona la fecha para la expiación del santuario celestial. Y lo menciona Daniel. Pues, qué maravilla, hermanos. Dios minuciosamente lo explica. Vamos a ir a mirar cuál es esa fecha. Bien. El día de la expiación. Después de que los 2 hijos de Aarón murieron por haber ofrecido fuego profano ante el Eterno, el Señor dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre la carne se pondrá el calzoncillo de lino, se ceñirá el cinto de lino, se cubrirá con la mitra de lino. Estas son las santas vestiduras, se las pondrá después de haberse bañado. O sea, de que en el día de la expiación había una vestidura destinada para eso. Ahora, de la congregación de Israel tomará 2 machos cabrios para expiación y un carnero para ofrecer de holocausto. Aarón ofrecerá su becerro como sacrificio de su expiación y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabrios y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de la reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabrios, uno para el Eterno y otro para Azazel. Tomará el macho cabrio que le tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación, o sea, era sacrificado. Pero el macho cabrio que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo, no era sacrificado. Lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como el culpable. Impresionante esta versión como lo aclara. Aarón tomará el becerro para su expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará el incensario y lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Eterno. Tomará 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo, al arca del pacto. Pondrás el incienso sobre el fuego ante el Eterno y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así no morirá. Luego tomará un poco de la sangre del becerro y que en su dedo rociará el lado oriental del propiciatorio sobre el arca del pacto. Y con el dedo esparcirá la sangre 7 veces ante el propiciatorio. La tapa, donde estaban los querubines, esa tapa de oro, ahí. Miren esto tan sublime y solemne. Después degollará para el sacrificio de la expiación el macho cabrio por el pecado del pueblo, sí, que era símbolo de Cristo. Llevará la sangre al interior, detrás del velo, y con la sangre, como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas. Palabra del Señor, no palabra de hombre. Todo este rito era para purificar el santuario. Y la palabra dice que el verdadero santuario debía ser purificado. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie entrará en la tienda de la reunión desde que Aarón entre a efectuar la reconciliación en el santuario hasta que salga y haya terminado la reconciliación por sí, por su casa y por la congregación de Israel. Entonces Aarón saldrá hacia el altar que está ante el Eterno, lo expiará, tomará sangre del becerro, sangre del macho cabrio y untará todos los cuernos del altar. Y con su dedo esparcirá la sangre 7 veces sobre él, así lo purificará
y los santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando haya acabado de espiar el santuario, la tienda de la reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrio vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrio, y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Todo esto está en Apocalipsis, mis hermanos. Ese macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada. Y si ve que no era degollado ni era muerto el macho cabrio para Azazel, es muy importante tener eso en cuenta, no nos dejemos engañar, mis hermanos. Es muy importante. Y el hombre soltará el macho cabrio por el desierto. Después Aarón entrará en la tienda de la reunión, se quitará los vestidos de lino que estaba oficiando, que se había puesto para entrar en el santuario, y los dejará allí. Luego se bañará en el lugar sagrado. Después de ponerse sus vestidos, saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Y quemará sobre el altar la grasa de la víctima de la expiación. El hombre que llevó el macho cabrio a Azazel lavará sus vestidos, se bañará y después entrará en el campamento. Entonces sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrio del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para efectuar la expiación, y consumirán al fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos, se bañará y después entrará en el campamento. Tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del 7º mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Es para vosotros sábado solemne, reposo en que ayunaréis, decreto perpetuo. El sacerdocio ungido y consagrado en lugar de su padre se pondrá los vestidos de lino, los vestidos sagrados, y hará la reconciliación, y espiará el santuario y la tienda de la reunión, espiará también el altar, los sacerdotes y todo el pueblo de la congregación. Tendréis esto por decreto perpetuo. Una vez al año se hará la expiación por todos los pecados de los israelitas, y Moisés lo hizo tal como el Señor le mandó. Palabra del Señor, del cual él dio en el primer pacto, que Jesús ahora iba a cumplir como sumo sacerdote. ¡Qué maravilloso! Sabemos de que el Señor Jesús, Él mismo es la víctima por el pecado. Él mismo ofreció su sangre. Él es tanto la víctima como el sacerdote. Bien, tengamos eso presente. Ahora, Azazel, estuve mirando la referencia Strong Hebreos 57:99, chivo de partida, se llama chivo expiatorio también, de partida. De raíz 57:95, bueno, cabra de hembra o por masculino en plural, cabra o cabrito. También la raíz 58:10, confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, fuerte, mantener o prevalecer. Y estuve mirando la raíz de una de estas y dice que es asal, el hebreo 2:35, asal, ¿sí? Todas estas las derivaciones para Azazel, dice acabar, apartar, discurrir, errante, pero en Ezequiel 27:19 algunas versiones traducen de usal, ir, perecer. No era sacrificado. Bueno, este macho cabrio no era sacrificado. Ahora vamos a llegar hasta aquí, porque el tiempo se nos ha estado yendo y creo que ya tengo que empezar a cerrar. ¿Bien? Vamos a ver. Tiempo definido por Dios para la purificación del santuario o día de la expiación. Dice, Daniel 8:13, entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Sí? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta fue la visión que vio Daniel. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel,
enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pregunto, mis hermanos, ¿estamos en el tiempo del fin? Bueno, vamos a ir a mirar. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, para el tiempo del fin. Nos está dando pistas. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Porque Daniel pensaba, ¿pero por qué? Él pensaba que era la purificación del santuario terrenal. Bueno, me estoy adelantando, no voy a decir. Tenemos que llegar ahí. Pero mira lo importante, es para el tiempo del fin. ¿Bien? Muy importante. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. ¿Sí? Me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Le van a explicar la visión. Tan pronto como empezaste a orar fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto tiene que ver con este periodo del cual mencionaba que al final iba a ser purificado el santuario. ¿Sí ve lo importante? Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Daniel 9:27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Vamos a ir a mirar. Nos dieron un tiempo para la purificación del santuario celestial. ¿Sí o no, hermanos? Estamos ahí, maravilloso, lo tenemos. Dice que 2300 tardes y mañanas. Ahora el ángel le dice que 70 semanas estaban cortadas. ¿Cortadas de dónde? 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Godes Godeshin, lugar. Era la profecía del ungimiento para el inicio de la obra del Señor Jesús. También aquí encontramos también el ungimiento de Cristo Jesús en su bautismo. Ahora, Números 14:34 dice lo siguiente: conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día. Este periodo profético en Daniel y Apocalipsis, y aún muchos eruditos judíos lo han entendido a través de los siglos como periodos que no encierra días literales, sino que son años, día por año, mis hermanos. Y se puede entender fácilmente, se puede comprender, porque habla de la venida del Mesías. Si fueran días literales, hubiera sido un tiempo muy corto después de Daniel, pero no es así. ¿Sí ve? Es muy importante. Ahora, Ezequiel 4:6 también dice: llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ahora, vamos a ir a mirar. Quiero que hagamos un esfuerzo ya para terminar. Con esto concluimos y seguimos después en otro tema. Dice:
capítulo 8 había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, al reanudar su explicación, se espacia en la cuestión de este tiempo. Ahora dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí están, que eran cortadas de los 2300 años. Necesitamos saber es en dónde inician para saber cuándo se terminan, y ahí sabemos que inicia la purificación del santuario celestial. Cristo entra al lugar santísimo a hacer la purificación. Ahora, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese es el punto de partida. Bien, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, disculpe, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de lo que Jesús iba a hacer. El ángel había sido enviado a Daniel con el propósito expreso de que le explicara el punto que había fallado en entender de la visión, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario iba a ser purificado. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia a la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente cortadas de. El ángel declara que las 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser cortadas de por pertenecer especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron cortadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron cortadas las 70 semanas. Por tanto, las 70 semanas deben formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan de la salida del edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de este edicto, entonces queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 2 y 26. Fue expedido, sí, ahí está, 70, ahí están, vamos a ir a mirar. Se dice, fue expedido en forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Dimos con el punto de inicio de los 2300 tardes y mañanas. Año 457. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Estos 3 reyes, al expedir, reafirmar y completar el decreto, lo pusieron en la perfección requerida por la profecía para que marcase el comienzo de los 2300 años. Al tomar el año 457 a.C., el tiempo cuando el decreto fue completado, como fecha de la orden, se vio que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas, ¿cierto? Es decir, 69 semanas o 483 años, 49 años más 434, 483 años. Se extiende hasta el otoño del año 27 después de Cristo, donde fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27, ¿sí?, el Señor Jesucristo es bautizado. El Señor Jesús es bautizado en el otoño por Juan el Bautista y recibe la unción del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro testifica que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret en Hechos 10:38. El mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios
y diciendo, el tiempo se ha cumplido, Lucas 4:18, el tiempo referente a las 70 semanas que eran cortadas de los 2300 años. Busquémoslo en Lucas 4:18, Marcos 1:14 y 15, se lo dejo para que lo busquen. Por otra semana nos queda una última semana. 7 más 62 son 69, nos queda la última semana. ¿Sí? Ahora dice que por otra semana, dice que confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años, ¿bien? Del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese tiempo que se extendió del año 27 al año 34, Cristo primero en persona y luego por intermedio de los discípulos presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron a proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5 y 6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí murió el Señor Jesús y hizo cesar el sacrificio. Los ritos en el santuario terrenal. Ahí está, según la profecía de Daniel. ¿Sí? En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, que es la mitad de la semana, de los 7 años, ¿sí?, muere el Señor Jesús. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas, ¿sí?, que habían prefigurado al Cordero de Dios, que durante 4000 años, hablando de la muerte de Cristo, ¿no? Y también lo que el Señor había instituido en el pueblo de Israel. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ahora, a las 70 semanas o 490 años, ya llegamos acá, ¿sí?, concedido a los judíos, terminaron como lo vimos en el año ya 34. Nosotros sumamos. Ustedes suman 490 años a partir de acá y llegan al año 34. Bien, ¿qué pasa en esa fecha? Por acto del Sanedrín, él sella, o sea, la nación selló su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban, ¿sí?, y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo por los discípulos obligados por la persecución a huir de Jerusalén. Predicaban la palabra por doquiera que iban. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea. El piadoso Cornelio, el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles, según Hechos 8, 4 y 5, Hechos 22, 21. Bien, ahora hay algo muy importante. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a terminar esta parte. Mira, bien, ya que seguimos. Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457, en el otoño, a su fin, y su fin en el año 34, ¿sí? El lapso de 490 años, son las mismas 70 semanas. Ahora, al partir de esta fecha no es difícil encontrar el final de los 2300 días, ¿sí? Aquí van 490 años. Pues restémosle 490 años a los 2300 años, ¿cuántos nos quedan? ¿Sí? A partir de esta fecha no es difícil. Las 70 semanas o 490 años cortados de los 2300 días dejan 1810 años que hacen falta, ¿cierto? Concluidos los 490 días quedarían aún por cumplirse estos 1810 años. Al contar desde el 34 después de Cristo, los 1810 años llegan al año 1844. Mis hermanos, esto no es ninguna fecha que se inventa una persona o un ser humano, no. Estos son datos específicos de parte del cielo para que miremos en qué momento inicia la purificación del santuario celestial. En 1844, ¿sí? Daniel 8:14, se cumple aquí.
¿Cuándo se cumple Daniel 8:14? Ahí está, clarito, mis amados, qué hermoso. ¿Sí? Ahora, al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, ¿sí?, entonces se iba a efectuar por el Señor Jesús. Entonces, es muy importante saber esto. Ahora, si hacemos el cálculo, cae exactamente el 10 del 7º, o sea, en 1 octubre, porque si hacemos acordémonos de que el año inicia marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 7º mes. Entonces, es muy importante, porque exactamente nos está dando nos dio todo el tiempo específico para nosotros saber cuándo iba a iniciar la purificación del santuario. Qué maravilloso, mis hermanos. Ahora, ¿qué queda? Ahí está. Así, los tipos que se referían a la segunda venida deben cumplirse en tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía el 10 del día 7º mes judío, Levíticos 26, 29 al 34. Cuando el sumo sacerdote, luego de haber hecho expiación por todo Israel y haber quitado así sus pecados, del santuario, salía y bendecía al pueblo. Después de que él terminaba la purificación del santuario, él salía del santuario y bendecía al pueblo. ¿Qué significa eso? Nada más ni nada menos que la segunda venida de Cristo. Toda persona que quedara con pecado después de la purificación del santuario era destruido y raído sobre el pueblo, sobre el pueblo. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar. Vamos a profundizar un poco más qué es la purificación del santuario celestial. Bien, así de que fue un lapso relativamente largo, pero quiero que vean este video, véanlo, compártanlo. Dios les bendiga, saquen tiempo para estas cosas, a esto hay que sacarle tiempo y mirar, contemplen, esto hay mucho más que profundizar. Yo estoy prácticamente dando un resumen, y si doy un resumen y se lleva todo este lapso de tiempo, ¿cuánto más Dios quiere que nosotros saquemos tiempo para el estudio de su palabra? Dios me les bendiga, gracias por haberme acompañado hasta el fin. Dios me les guarde y me les proteja, ya sabemos cuándo. Cerciórese usted mismo, agarre la Santa Escritura, mi amado, mire estas cosas preciosas, porque ya dimos con el tiempo específico cuándo iba a iniciar la purificación del santuario, 1844. Imagínense, ¿en qué fecha estamos? O sea que el sacerdote, así como salía y bendecía al pueblo, está a punto de salir. Por eso hablamos de la segunda venida de Cristo. Y Apocalipsis lo menciona este evento con más profundidad y más grandiosidad. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Quedamos pendientes con la continuación. Amado Padre, gracias te damos por habernos dado este momento precioso del cual hemos sacado y hemos hecho, Señor, esta disposición para escuchar de ti y de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, ayúdanos a entenderla, a comprenderla. Danos, oh Dios, tu Santo Espíritu, esto sea nuestro estilo de vida. Ya tú nos has dado la fecha de inicio de la purificación del santuario que ocurrió hace ya muchos años. Estamos en el 2021. Y por eso se habla de la pronta salida de Cristo Jesús del santuario, que eso es la segunda venida de tu Hijo amado. Ayúdanos a comprender, oh Padre, porque en este preciso momento el Señor Jesús está haciendo expiación, está purificando el santuario, se está realizando un juicio así como lo hacía el sumo sacerdote el día 10 del 7º mes cada año. Te quiero pedir, tú nos bendigas y nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas, pidiendo una bendición por mis hermanos, pidiendo, Señor, que nos acobije con su sacrificio y nos purifique. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Quedan invitados para el próximo en vivo y Dios me les bendiga. Gracias por su paciencia. Dios les bendiga grandemente.